Polémica ha generado el avance en el Congreso del proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales. Para hablar del tema nos acompaña Claudia Sangüesa, economista y directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor. Claudia, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Claudia, de primera, ¿qué te parece lo aprobado el día de ayer en cuanto a el nivel de discusión y también el fondo de la discusión? Lo que se aprobó, que es la idea de legislar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que se cruzaron un poco dos discusiones que teníamos. Una de más corto plazo que tiene que ver con la pandemia, ¿cierto? Y con las ayudas que la gente necesita en estos momentos, mucha gente que ha visto reducidos sus ingresos laborales, ¿cierto? Y otra cosa que veníamos discutiendo hace mucho tiempo que tiene que ver con el tema del sistema de pensiones. Yo creo que quizás afortunado o desafortunadamente se nos cruzaron los temas acá y creo que eso se combinó, ¿cierto?, con lo que yo creo que ha sido también una política pública tardía de ayudas y de cobertura, ¿cierto?, de las ayudas en el caso de Chile para la pandemia y la extensión, obviamente, de la crisis. Entonces son varios factores. A mí, por un lado, creo que en términos de la discusión de pensiones propiamente tal, el tema con el retiro de los fondos implica que como nosotros no tenemos un sistema de seguridad social paralelo, ¿cierto?, en el pilar contributivo del sistema de pensiones, las pensiones, de seguir así el sistema, las pensiones van a bajar. Entonces, el hecho de que se haya aprobado una indicación que crea un fondo colectivo y solidario, ¿cierto?, para complementar, o sea, para tener una fuente de pensión que pueda dar seguridad social a los jubilados, me parece que corresponde. Y eso se estaba discutiendo, eso no es nada nuevo, ¿cierto? Es una conversación que teníamos desde hace mucho tiempo de la Comisión Bravo, incluso antes de eso, en la Comisión Marcel, ¿cierto? Esta idea de generar un sistema mixto en el pilar contributivo. Escucho un poco tus palabras atentamente y, o sea, tiendo a entender que el retiro del 10% no te hace tanto sentido y te lo pregunto sobre todo a ti, que tú fuiste parte de los 16 economistas que firmaron este documento, que fue el principal insumo para que el Congreso aprobara y el presidente también elaborara este plan de emergencia con medidas económicas que al final delindó en la creación del ingreso familiar de emergencia y otras medidas que son todos los planes para la reactivación económica posterior. Tú fuiste parte de esos 16 economistas. Justamente como dentro de ese rol, ¿a ti el 10% al final no te hace mucho sentido el retiro? Lo que pasa es que en el contexto de analizar políticas para ayuda a la clase media, o sea, básicamente a toda la población de ayuda en el contexto de la pandemia, ese proyecto no está respondiendo necesariamente a eso, ¿sí? De hecho, el gobierno presentó un proyecto de crédito con tasa de interés cero. Entonces, en el fondo, es más barato para una persona endeudarse con tasa de interés cero que desahorrar sus fondos de pensiones. ¿Tú crees que la solución que plantea el gobierno es mejor que la que se aprobó ayer? Depende de cuál sea la extensión de los beneficios. Y yo creo que lo de ayer más bien se transformó, más que en ayudas para la pandemia, se está transformando como en una llave de cambio en el sistema previsional, ¿sí? Que no necesariamente está mal, pero no es la conversación que tenemos hoy día respecto a cómo ayudar a las personas en esta crisis, ¿cierto? Porque justamente, Claudia, tu posición durante mucho tiempo ha sido la de cambiar el sistema previsional, y esa es otra discusión, obviamente, que habrá que tener más adelante, parte de la reforma constitucional, pero aquí claramente tú marcas un punto de que hay que separar las dos discusiones y que aquí, primero que todo, hay que ver los temas por separado. Aquí eso es lo primero, a tu juicio, ¿no? Diría yo que son temas distintos y aclaremos, o sea, si de verdad queremos que esto se transforme en ayuda, por ejemplo, hay países
en Australia, por ejemplo, que tienen sistemas de ahorro individual, que también han abierto las posibilidades de que personas específicas puedan acceder a parte de sus ahorros obligatorios en el sistema previsional. Pero está bien focalizado, entonces son elegibles ciertas personas, ¿no? Personas que están desempleadas, que están recibiendo ya algunos subsidios, entonces personas que pueden documentar que sus ingresos han caído, que han disminuido sus jornadas laborales, que han disminuido sus salarios, y son ciertos grupos de la población que efectivamente están en problemas hoy día, ¿cierto? Bajo estas circunstancias. Eso es una cosa, y entonces eso es mecanismos que se han implementado también en otros países, y eso tiene consecuencias básicamente en tema previsional en Australia también, que es que van a disminuir las pensiones en el futuro por el retiro de esos fondos. La diferencia con Australia, que nosotros no tenemos, es que en Australia existe un sistema universal de pensión básica que es bastante alta, de hecho. Entonces no es que las personas se queden en nada, básicamente. Entonces yo creo que estamos en el fondo de este proyecto, más que responder a la coyuntura que es la crisis de COVID-19, está más bien respondiendo a una demanda ciudadana de cambio en el sistema previsional. Justamente en esa discusión... Yo creo que sinceremos... Sí, en esa discusión, Claudia, justamente quería ese punto, perdona que te interrumpa, porque aquí, y lo dijeron muchos diputados, sobre todo del Frente Amplio, sobre todo más ligados a la izquierda, aquí de fondo hay una discusión por cambiar el modelo, dentro de esta discusión que escuchamos ayer, cambiar el modelo más allá del 10%. Sí, y a mí también me preocupa entonces eso, porque nos hemos demorado mucho como país, como sociedad, en cambiar, ¿cierto?, el modelo. Y lo que no nos conviene como país es que, por ejemplo, todas las personas no desahorremos nuestros fondos previsionales. O sea, lo que el país ha hecho, el esfuerzo, ¿cierto?, de ahorro que se ha hecho generación en generación, tiene que, incluso todas las propuestas que están en la mesa, incluso la propuesta de la coordinadora Noma AFP, implica ocupar esos recursos para también financiar las pensiones en el futuro, ¿sí? Entonces, si nos demoramos y la gente desconfía del sistema, desconfía de las instituciones que participan en el sistema, entonces se vuelve una presión muy fuerte, y ya vimos lo que pasó ayer, ¿cierto? Se transformó una conversación muy coyuntural en una discusión mucho más profunda sobre el sistema previsional. Esa es una discusión de política pública que necesita y merece una reforma importante, que no podemos estar, creo, pensando bajo, o sea, en el marco de esta crisis. O sea, sí la debemos y es necesaria, y yo creo que tenemos que darnos ese espacio para poder resolverlo y pronto, porque yo creo que nos hemos demorado mucho, pero no confundamos, digamos, los planos. O sea, la discusión de pensiones es necesaria, podríamos nosotros, y hace mucho tiempo que ya lo veníamos diciendo varios, ¿cierto?, tener posibilidades de aumentar las pensiones de los jubilados hoy día, con un sistema de financiamiento mixto, ¿cierto?, con más solidaridad en el sistema para corregir las ciertas deficiencias que tiene, que además se van a empeorar ahora, porque justamente lo que ha pasado con esta crisis es que mucha gente ha perdido el empleo, ¿cierto? Esas personas dejan de cotizar, y eso les va a afectar después también el futuro de su pensión. En países, por ejemplo, como Suecia, el Estado, por ejemplo, subsidia esos periodos de desempleo, porque no son muchas veces culpa del individuo, son crisis económicas que se salen del control de las personas. ¿Claudia? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que corregirlas. A ver, recién conversábamos con el gerente general de la Asociación de AFP y uno le preguntaba, a ver, ¿cuál es el efecto en el negocio de las AFP como empresa, más que los afiliados, del retiro del 10%? Y él dijo claramente aquí, para nosotros incluso puede ser negocio. ¿Por qué? Porque nos baja el encaje y me queda más plata líquida para retirar, para invertir, para otras cosas.
¿Puede ser, tú coincides con él que puede ser incluso negocio para la AFP que se retire este 10% al bajar el encaje? Puede ser. Todos los demás constantes, en el fondo, Sí. Ellos tienen ingresos como un porcentaje de los salarios, ¿sí? Y eso de los, Que es la comisión. de los que cotizan, y eso no va a cambiar. O sea, puede estar cambiando por el tema de la crisis, ¿no? Pero no por esto, no por el retiro, ¿sí? Eso no cambia por el retiro, o sea, los ingresos no van a variar por producto del retiro. Y puede ser que haya otros mecanismos por el cuales se produzcan algunos otros beneficios. Puede ser. Pero aquí yo creo que tampoco creo que vaya a ser algo tan relevante, ¿sí? Yo creo que no sé si es muy, muy adecuada esa reflexión. O sea, yo creo que la reflexión que deberían estar haciendo, ¿cierto?, todos los participantes del sistema es, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar el sistema? Porque un sistema que se basa en el ahorro individual necesita de la confianza de las instituciones financieras que están invirtiendo esto, que están manejando estos recursos, y las personas no confían en las instituciones hoy día, y eso hace que pasen cosas muy como absurdas en cierto sentido. O sea, prefiero sacar mi plata de la AFP en vez de endeudarme a tasa cero, porque prefiero tener la plata acá que la maneje la AFP, por ejemplo. Yo escuché gente. Eso es por una cosa de desconfianza, básicamente, porque no sé qué están haciendo con estos recursos. Entonces, yo creo que también hay una responsabilidad de las instituciones que tienen que asumir. Claudia, ¿qué te parece a ti? Te lo preguntaba antes en el marco de tu rol dentro de este grupo de 16 economistas que planteó este documento al inicio, lo que hablábamos antes. ¿Qué te parecen las medidas, este plan de ayuda a clase media que presentó el gobierno, que le ha introducido algunas modificaciones? ¿Qué te parece el plan en sí y también los tiempos, que ha sido parte de la crítica? El último plan, me parece muy bueno el plan, pero me habría parecido... ese era el plan el día 1, creo. O sea, ese era el plan que necesitamos el día 1, que todas las personas en el registro social de hogares, por ejemplo, tuvieran acceso al ingreso familiar de emergencia. Eso debe haber sido el día 1. Eso llega al 77, el registro social de emergencia, registro social de emergencia, registro social de hogares, ¿cierto? Tiene una base, ¿cierto?, de personas equivalente al 77% de los hogares en Chile. El crédito solidario también, o sea, entiendo que son cosas positivas, la extensión, por ejemplo, de ayudas para los pagos de los arriendos. No, hoy día sí tuvimos malas noticias respecto al tema del apoyo para el cuidado de niños, ¿cierto?, que iba a estar dentro del proyecto también, y el pago de la postergación de pago de servicios que era necesario. Todas esas cosas, en los países... Uno cuando revisa todos los planes que han tenido, todos los países han tenido estos planes de emergencia, ¿cierto? Están desde antes, y estamos hace ya varios meses, ¿cierto? 4 meses casi en esto, y creo que han llegado tarde y están bien ahora. Esas son las políticas, pero se siente un poco, se siente que debía haber estado hace en 4 meses, pero son positivas. Claudia Sangüesa, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas en un tema tan sensible, estas reflexiones como el tema de las pensiones. Muchas gracias por esta conversación. Muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Chao.